Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, depende de dónde me estéis viendo. Yo soy Flor, bienvenidos al canal, gracias a los suscriptores de siempre, gracias a los suscriptores nuevos y si no eres suscriptor te invito a que actives la campanita para que YouTube pueda avisarte cada vez que haya contenido nuevo. En este caso nos toca el turno a la herida de traición. ¿Qué personas van a tener un aspecto físico y unas cualidades en base a activar este tipo de heridas en su infancia? Esta herida se va a programar en personas que en su infancia, entre los 2 y los 3 años de edad, hayan vivenciado con el padre del sexo opuesto una decepción por no haber sido colmada la atención que esperaba de ese padre o de esa madre, ¿vale? Si eres hombre, será con tu madre y si eres mujer, será con tu padre, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ese niño o esa niña se ha sentido traicionado o incluso manipulado en la conexión amor-sexualidad que tenía con ese padre o esa madre. Y cuando digo amor-sexualidad, acordar siempre lo que os digo y lo que os dije en las bitácoras del principio. Cuando se dice que el vínculo entre amor y sexualidad es porque siempre para el niño o la niña en su infancia el primer ejemplo que tuvo de hombre, de mujer, de pareja, de madre y de padre, siempre van a ser sus propios padres. Por eso es el vínculo amor-sexualidad, ¿vale? Al que nos referimos en este caso. Ese niño o esa niña perdió la confianza porque ha sido engañado con mentiras, falsas promesas que no fueron cumplidas por ese padre o esa madre, entonces el niño se ha sentido traicionado, ¿vale? De ahí viene la herida de la traición, como propiamente se dice. Incluso llega a considerar a ese padre como irresponsable porque cada cosa que le promete luego no la lleva a cumplir o le miente para dejarlo contento o contenta en ese momento, pero luego no le cumple. ¿Qué ocurre? Que una persona cuando programa ese tipo de herida va a ponerse una máscara de controlador o controladora, porque su miedo más grande va a ser el miedo a la disociación, a la separación y a que le repudien, ¿vale? ¿Qué características, qué palabras utiliza muy habitualmente, antes de las características, qué palabras utiliza habitualmente cuando está hablando con los demás? Que puede ser que apliquen para ti algunas, como puede ser que otras no apliquen. Palabras que están relacionadas con esta herida. Bien fácil, por ejemplo, es verdad, tenía razón, lo sabía, confío, confía en mí, no confío en él o no confío en ella, dependiendo. Disociación, asociado, me entiendes, me comprendes, porque eso viene del control que quiere tener. Entonces se asegura que la otra persona le comprenda, le entienda. Soy capaz, porque quiere ser reconocido, quiere ser tenido en cuenta. Confía en mí, separado, alejado, lo sabía y tenía razón, creo que ya los he dicho. Bien, físicamente, ¿qué cuerpo va a tener? En el caso del hombre, va a exhibir fuerza en el tronco superior, va a tener los hombros más anchos que la cadera. Y en el caso de la mujer, va a ser al revés, van a ser las caderas más anchas que los hombros y va a exhibir fortaleza en la pelvis. Recordad siempre que antiguamente se decía que los hombres inconscientemente buscaban a mujeres con amplias caderas para asegurarse el bienestar de los futuros bebés, ¿vale? Eso es algo que se solía decir. Bien, físicamente aparte pueden tener sobrepeso, pero no va a aparecer aspecto de sobrepeso, sino como de fortaleza, como si tuvieran un cuerpo fuerte. Incluso van a tener músculos muy dominantes en algunas partes del cuerpo. Por ejemplo, muslos muy redondeados y llamativos, unos buenos muslos o cuádriceps, unos buenos brazos, buenos hombros. O sea, cuando digo buenos me refiero a que tienen un aspecto dominante, ¿vale? Que llaman la atención. Van a tener una voz fuerte, unos ojos grandes, una mirada intensa, incluso sensual. Les va a gustar mucho llevar ropa brillante y pueden incluso en algún momento de su vida llegar a desarrollar barriga, pero esto es muy relativo, porque acordad siempre que puede que en algún momento de nuestra vida todos tengamos grasa localizada en alguna parte y siempre digo que hay que investigar esa parte concretamente por qué se nos ha localizado la grasa allí y no en otro sitio, porque eso también tendrá un significado específico. Puede tener el pecho abombado también. Luego, ¿qué características va a presentar esa persona? Para empezar, ellos necesitan demostrar que son como no el centro de atención, pero necesitan sentirse importantes y especiales.
Son personas que creen que son fuertes y responsables. Suelen asimilar la responsabilidad al hecho de ser jefes. Y si incluso tienen que delegar, esperan inconscientemente que los demás actúen como actuarían ellos. Son personas que son desconfiadas con el sexo opuesto justamente porque así se originó esa herida con su padre o su madre del sexo opuesto, ¿verdad? Entonces van a desconfiar del sexo opuesto. Da igual si son en parejas, amistades, da igual qué vínculo tenga con esa persona del sexo opuesto, pero va a tener un resquemor, una desconfianza que se le originó en esta herida. Por ejemplo, van a ser poco precavidos y si se llegan a decepcionar van a desconfiar. ¿Y qué ocurre? Que si luego desconfían de una persona, les va a costar dejarse conocer por esa persona porque ya hay una cierta desconfianza. Les gusta percibirse como independientes justamente para evitar ese miedo a la separación y al abandono. Son personas que siempre necesitan mostrar que son capaces, quieren tener la razón y van a intentar convencer a los demás de ello. Les suele gustar tener la última palabra. No les gustan los imprevistos, no lo saben llevar bien. Son personas que tienen muchas expectativas y que incluso esperan mucho de los demás, son bastante exigentes. Pueden llegar a ser mentirosos para salir de una situación complicada, por ejemplo, pero luego no les va a gustar, no les va a hacer gracia que les mientan. Vamos a poner el ejemplo de que esa persona se entera de que su pareja le es infiel. Lo que les va a molestar más o les va a doler más es la mentira en sí y no tanto la infidelidad. Pueden incluso ser manipuladores con la pareja para así probar el amor que las parejas le tienen. Pueden manipular, por ejemplo, con llantos, con chantajes. ¿Qué más? Sí, llamando la atención, amenazando, incluso siendo sensuales también pueden llegar a manipular o incluso pueden llegar a utilizar la fuerza, la violencia, ¿vale? En algunos casos. Siempre todas estas actitudes o comportamientos que digo que tengan o presenten no quiere decir que vayan a aplicar al 100% contigo, ¿vale? Siempre las tengo que decir para que tú puedas analizar y ver si resuena contigo o no, pero no tiene por qué todas ellas, o incluso hay algunas que dirás, yo esto nunca lo he tenido, o conozco a alguien que tiene esta herida, pero nunca le he visto actuar de esta manera o comportarse así que no pasa nada, es normal. Ellos necesitan tener todo provisto o en orden para poder controlar, porque esa es su herida. No les suelen criticar a las personas que son dependientes porque ellos se consideran independientes. Son tan impacientes que no suelen tolerar a las personas que ellos consideran lentos. Creen que son tan indispensables incluso en algunos momentos que creen que los demás no van a poder salir adelante sin ellos, por ejemplo. No van a dudar, por ejemplo, si tienen ira en demostrarla, porque son personas que son a veces impulsivas, son poco pacientes, no van a demostrar debilidad ni vulnerabilidad ante nadie, porque ellos tienen que demostrar que son fuertes y te van a querer demostrar esa fortaleza de personalidad que tienen. Incluso, aunque como contrapartida pueden temer a que se aprovechen de él, por eso se muestran fuertes, como para decir, yo estoy aquí, ojo conmigo, cuidado conmigo, no te sobrepases conmigo, inconscientemente hablo, ¿vale? Van a dar como esas señales, por eso esa fortaleza que tienen que demostrar. Son a veces un poco intolerantes. ¿Qué ocurre? Que si en el caso de las parejas pueden acabar bruscamente con una relación y luego no querer retomar el contacto en mucho tiempo, porque acabaron brusco y capaz hay cosas que se quedaron sin plantear, sin decir, pero por un periodo largo igual incluso no querrán contactar. ¿Qué me puedo...? Vale, sí, para ellos la reputación es muy importante. Incluso algunas veces, si se pone en tela de juicio lo que se diga de ellos, perdón, ellos pueden incluso buscar, como quien dice, alternativas para justificar que eso no es cierto. Son de una manera que... ¿Cómo decir la palabra? Comprenden y actúan rápido, pero a veces son tan impulsivos que se precipitan y luego obviamente se arrepienten. Creo que no me dejo nada.
porque son muchas características, muchas, y muchas son muy habituales, las he visto, pero hay otras que son como más exóticas y que no son tan habituales. Por ejemplo, esto de la violencia son casos muy puntuales, y lo de la manipulación sí es porque necesitan mantener a la pareja controlada o sentir que el entorno lo controlan. Por eso lo de la manipulación, que eso sí que se ha visto, lo he visto. Pero bueno, también es verdad que ellos, con esa máscara de controlador, siempre tienen que dar la imagen de que como que son todos súper poderosos y que no vendrá nadie a, por ejemplo, no toleran que nadie venga a deshacerle sus planes, porque ellos quieren tener todo bajo control. Y incluso, por ejemplo, si tiene habilidades o dotes de jefe, no va a utilizar esos recursos que tiene, esas habilidades, para que se lleve a cabo lo que él quiere, o sea, para imponer su criterio. Porque claro, aquí está también otra vez el rol un poco de manipulador. Puede hablarte de una manera o hablar a las personas de una manera en que al final acaben accediendo, porque al final les gusta siempre tener la última palabra y querer tener la razón, y van a intentar convencer a los demás de eso. Y estoy repasando, pero no me he dejado nada. Este perfil es muy habitual. Lo que ocurre es que, como he explicado en otras bitácoras, dependiendo de las otras heridas que la persona tenga, se van a solapar. ¿Y qué ocurre? En el caso de una persona puede, por ejemplo, vamos a suponer que tiene la herida de abandono y la de traición, que son muy habituales que ambas estén juntas porque están bastante relacionadas. Esta persona, la que desarrolla la herida de traición, es porque se ha sentido traicionado de una manera con ese padre o ese progenitor del sexo opuesto. Entonces también va a tener, por lo general, siempre hay que investigar cada caso, como digo siempre, pero por lo general va a estar muy asociado a que esa persona también tenga la herida de abandono. Y si os analizáis o miráis la bitácora del abandono, notaréis que hay muchas congruencias entre los comportamientos de una herida y de la otra, ¿vale? Recomiendo que miréis todas las heridas, todas las bitácoras de todas las heridas, para que descartéis cuáles no tenéis y cuáles sí, porque a veces es difícil reconocer porque, por ejemplo, por el aspecto físico se resalta una herida, pero luego, ¿cómo decirlo?, por debajo o de manera solapada tenemos otra, pero que físicamente no se exterioriza tanto como la otra herida, entonces nos cuesta identificarla, pero a través de comportamientos y actitudes que tenga, palabras que utilice, sí que puede ser más fácil para ti identificar, ¿vale? Espero que esta bitácora te haya sido útil. La siguiente ya será la herida de injusticia, no me salía, que también es algo muy importante y a veces está también muy relacionada con esta herida. Incluso he visto casos de tener las tres heridas: abandono, traición e injusticia, ¿vale? Nos vemos en la siguiente bitácora. Y si no las has visto, te invito a que vayas a verlas porque son muy interesantes. Las otras heridas son muy importantes y así tú ya también tendrás claro por dónde tienes que empezar cuando deseas comenzar a sanarte esas heridas de la infancia, porque estas heridas nos afectan en el día a día en cómo nos relacionamos con las personas, tanto sea del ambiente laboral como del familiar, como incluso con la pareja o amistades, porque esas heridas siempre van a aflorar actitudes y comportamientos que nos van a doler cuando nos vinculamos con estas personas. Nos vemos en la siguiente bitácora, gracias por estar aquí.